Buenas tardes, amigos de CAPA. Le damos la bienvenida a nombre de nuestro espacio virtual CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social, gestora cultural y fundadora de CAPA Social Work. En esta oportunidad tenemos al doctor Enrique Castañeda, economista, egresado del doctorado en Economía, Comisión en Gestión Económica Global de la Universidad de San Marcos, con máster en Gestión y Teoría de las Organizaciones de la Universidad de Bordeaux de Francia y también una maestría en finanzas en la Universidad de San Marcos. Formado y egresado del Instituto Interamericano de Desarrollo Económico y Social INDES del Banco Interamericano de Desarrollo en la formación de tutores de gestión para resultados del desarrollo. Fue docente invitado por el BID. Actualmente es miembro de la comunidad de capacitación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, IRPES, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Profesional con experiencia en políticas públicas en diferentes entidades del sector público y es actualmente docente del Instituto para la Caridad de la Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en las universidades de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres y en el Instituto de Gobierno de la misma universidad, aquí en el Perú. Enrique ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros. Te agradecemos, Enrique, por estar en este espacio de CAPA. Carolina, buenas noches. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti en realidad la posibilidad de participar y dialogar contigo temas importantes, interesantísimos de esta coyuntura. Iniciaremos entonces este webinar sobre el impacto de la pandemia en la economía y proyecciones para el Perú y América Latina. Enrique, ¿nos podrías explicar cómo en esta crisis sanitaria ha impactado las medidas económicas en la población? Gracias, Carolina. Sí, yo creo que haciendo un resumen apretado, digamos, la importancia del tema, los impactos en la salud producidos por esta crisis son también impactos económicos, ¿no? El desafío de la pandemia es que todas las medidas para reducir la afectación sanitaria van a impactar, Carolina, en la economía. Solo en forma muy resumida te podría decir que la crisis fiscal que estamos viviendo a nivel mundial, en realidad, es la mayor crisis sanitaria, económica y social, ¿no? que ha habido en el último siglo, ¿no? En el mundo. Esa es la dimensión de esta situación, de esta crisis. Pero esta crisis, con sus altísimas tasas de afectación, de hospitales sin la capacidad y de preparación de medidas médicas y protocolos, con altas tasas de fallecimientos producidas por la pandemia, tienen una relación con la economía. Voy a decirlo así, existe una simbiosis entre economía y salud, y que todo lo que sucede o todo lo que ha sucedido en la salud tiene su origen en la economía y viceversa. ¿Por qué? Porque existe una correlación, hay una correlación, digamos, matemática entre el aumento de los ingresos, la mejora de la esperanza de vida y la calidad de vida. De repente parece obvio, ¿no? Pero no lo ha sido tanto, ¿no? Samuel Preston fue un economista que lo demostró en una curva, ¿no? Pero esta tiene una relación con la educación. ¿Por qué subiendo el nivel de ingresos la población mejora su esperanza y su calidad de vida? Porque hay una relación directa con la educación. Y una población que accede a mejores niveles de ingreso y educación, esto es determinante para el aumento de la calidad de vida y para la esperanza de vida. Claro, Enrique, hemos visto que en el Perú, por ejemplo, las personas que han tenido capacidad adquisitiva han podido acceder a los servicios de salud en comparación de las personas que son pobres, ¿no? Entonces, eso ha determinado que las personas que son pobres no han podido acceder rápidamente a mascarillas, ¿no? A Claro. medicinas, o quizás no han ido al médico oportunamente porque no tienen ingresos. Claro. Carolina, tienes mucha razón. Aparte de eso, hay todo un tema de acceso
y de posibilidades económicas de la población que están vinculadas a la situación económica y a la invisibilidad que existe, Carolina, vinculada a las poblaciones marginadas y pobres. Eso es muy cierto. Pero aparte de eso, yo te hablaba de la relación que existe justamente que produce esas mismas condiciones el nivel de ingreso en la población y el nivel de educación, porque no solamente mejora la calidad de vida y la esperanza de vida por los hábitos y lo que se consume, sino que en estudios recientes que se han hecho del cerebro a nivel de ciencias biológicas, por ejemplo, a nivel de los telómeros, que es un tema ya más científico, se muestra y se puede evidenciar y se puede reflejar esto, ¿no? Solamente para redondear la interrupción, digamos, repentina de la economía en todo el mundo, que se llamó Great Reset, ¿no? El gran encierro, que produjo la caída de la economía, impactó en los mercados, en la oferta a nivel mundial, tiene una relación, Carolina, directamente, como decía Richard Balding, un economista inglés, con una curva que él relacionó, que está vinculada a la economía. Una curva de la epidemia que mide el número de contagios y que establece una relación que tiene justamente la justificación para contener la economía, ¿no? Porque si la economía sigue funcionando, aumentan los contagios en esta curva de Richard Balding. El problema es que las políticas de contención profundamente van a impactar por un lado en la economía, y si no se cierra la economía, según esta explicación de Richard Balding, se va a aumentar el nivel de contagios y se van a impactar en este caso los hospitales y los grados de los cuidados intensivos, y en países como el nuestro las limitaciones de infraestructura y de recursos humanos y de servicios en los hospitales van a impactar en la población, ¿no? Produciendo los daños que han sucedido. Claro, Y claro. entonces, según esta relación, es solamente para comentar esta relación de la curva de Balding, la relación que existe es, la idea que él tiene, que plantea en esta curva, es aplanar la curva de contagio, disminuyendo la tasa de infección, y para lograr eso hay que mantener, digamos, medidas sanitarias y por lo tanto contener la economía y reducir el crecimiento del PBI. Entonces el crecimiento del PBI se hace negativo. Es como una campana, por encima está la curva de contagios y por abajo está la curva de crecimiento o contracción de la economía. Y en realidad no estamos comentándola nada más, Carolina, porque tendríamos que hacer una explicación mucho más detallada. Solamente lo que quiero decir es de que ahí hay una contradicción que tiene que ver principalmente, y reconocida por el mismo autor, que esa relación funciona en los países desarrollados donde existen los recursos, pero en economías como la nuestra, donde hay un problema vinculado a la población y a la precariedad económica de la población, no se puede mantener a la población en su casa, porque justamente la gente sale, más del 75% de la población económicamente activa, acuérdate, en nuestro país es informal. O sea, la población tiene que salir a la calle a trabajar, tiene que salir, y eso produce, si no lo haces y hay encierro y encima hay un tema de contagios y de virus y de miedo, va a producir lo que sucedió en el año 2020 en nuestro país. Y eso fue muy lamentable. Es algo que de repente podríamos de repente comentarlo en detalle, pero solamente quería hacer esa explicación así bien general, Carolina, con relación a tu pregunta. Claro, Enrique, sobre toda esta situación que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo está nuestra economía? ¿No? Hemos pasado tantas cosas, ¿no? La pandemia. ¿Estamos ahorita endeudados o no? ¿Cómo estamos en el Claro, Perú? claro, claro, claro. Carolina, entiendo tu pregunta, te agradezco. Es muy importante de repente explicar para tu audiencia, para tu audiencia especialmente, para que conozcan de repente en forma bien general la situación que estamos viviendo, ¿no? Nuestra economía está en una situación especial. En el año 2020 ha sido particularmente un año que ha puesto en evidencia, Carolina, las debilidades estructurales de la economía peruana, ¿no?
no solo tuvimos la mayor caída en América Latina, según la propia información del marco macroeconómico multianual 2021-2024, la caída para el año 2020 fue de 12.4% del PBI primario y la de servicios fue de 18.7%, según esta fuente. El PBI primario explica el tema minero y el PBI de servicios explica en realidad la economía. En realidad fue la caída más grande en la región. De repente solo inferior a la de Venezuela, ¿no? Que por precios internacionales del petróleo, que se derrumbó a nivel global y también produjo una caída, tuvo más de 20 puntos, ¿no? Es un caso aparte. Pero en nuestro país la caída produjo una agudización del déficit fiscal, explicada por la caída en la recaudación tributaria durante el año 2020. Esta, Carolina, amigos, es la gravedad de la situación, ¿no? Y a nivel de Sí, la región, ¿qué país sí, estaría con estos sí. déficits? Primero, sí, te agradezco, pero quiero ir por partes para llegar a explicar eso. Solamente que comentar que si bien la caída, Carolina, en el año 2020 comenzó a agudizarse el déficit fiscal, nosotros ya veníamos cayendo. Desde el año 2014, donde nuestra economía se desacelera, comenzamos a caer en recaudación tributaria. En el contexto de América Latina ya teníamos, Carolina, al año 2018, estábamos en la parte baja de la captación tributaria en América Latina con un 16% con relación al PIB, ¿no? Entonces, y por bajo de un promedio en América Latina que era 23%. Entonces, pero eso se ha agudizado más en estos años de crisis, desde el año 2020 Ah, especialmente y la este año. pandemia. Entonces, principalmente estas características propias, Carolina, que tiene un nivel alto, como yo te decía, de informalidad, aproximadamente el 75% de la PEA, sobrevive del comercio ambulatorio y de actividades informales y de tercerización de servicios que se vinculan y dan soporte a la economía formal. Mira, esto es importante, ¿no? Esta es una economía de sobrevivencia en realidad, en gran parte. Nosotros antes de la crisis teníamos un nivel de endeudamiento del 7.5%, Carolina, al año 2018, y 7.8 aproximadamente al año 2019 con relación al PIB. O sea, estábamos en azul, ¿no? El país estaba en azul, era una situación solvente porque nuestra situación de endeudamiento era bajísima. Al año 2021, Carolina, al primer trimestre nomás tenemos un nivel de endeudamiento del 37% del PBI y a mayo de este año 37,7%. No sabemos aún cómo llegaremos a fin de ¿Y año. el inicio del 2020 cómo fue? A, Cuando recién a, a, empieza la pandemia. cuando recién empieza la pandemia, o sea, terminamos el 2019 con 7.8, Carolina. En nuestro nivel de endeudamiento era 7.8, no llegábamos a los 10 puntos. Y en América Latina, ahora sí respondiendo un poquito tu interrogante, Argentina era el país que más endeudado estaba, con cerca del 40% y no llegaba al 50%. Y en América Latina, Chile tenía un nivel de endeudamiento del 5%, México tenía un nivel de endeudamiento del 9%, Colombia llegaba al 16%, que entre los países que estaban en azul era uno de los países que tenía quizás uno de los mayores niveles de endeudamiento, con Brasil el 10%. Todo eso cambió drásticamente al año 2021, Carolina, la información que tenemos en este momento del Fondo Monetario. Estamos primero viendo la imagen del Perú, pero te hago el comentario de los países contextualmente porque Ah, me has preguntado de algunos claro, países de por América la Latina. región. Al año 2021, con información, Carolina, del Fondo Monetario, podemos decir de que la situación ha cambiado drásticamente. América Latina es la región más endeudada del mundo con un nivel promedio de endeudamiento del 79%. 79%. Asia tiene un nivel de endeudamiento de cerca del 60%. África tiene un nivel de endeudamiento del 60%, 50%, subiendo, creciendo. Los países africanos y los países europeos todavía están bajo el 40%. No es un problema todavía los países desarrollados a nivel de endeudamiento, a excepción de los países superavitarios, que ya su contexto es diferente, ¿no? Pero más o menos esa es la situación, Carolina. Y solamente para regresar a nuestro país, Carolina, nuestra situación es esa, ¿no? El país estaba en azul,
y al mes de mayo del año 2021 estamos con 37,7. Ahora, proyectemos ese nivel de endeudamiento a fin de año, ¿no? Se sabe que cuando se pasa el 50% de endeudamiento comienzan a proyectarse y hacerse más difícil los temas de financiamiento, las calificaciones del país, ¿no? Nuestra posición a nivel internacional, ¿no? Para este año las proyecciones de crecimiento del país son de un crecimiento de 10%, digamos, del PBI según el Fondo Monetario. Este año las proyecciones de crecimiento según el Fondo Monetario para el Perú, las proyecciones de crecimiento que se han hecho acá por el Ministerio de Economía nos están hablando de 10% del PBI y eso lo podemos leer hasta en los periódicos, ¿no? Pero según el FMI, estas proyecciones de crecimiento son del 9% y se han reducido a 8,5% y podrían recortarse más incluso, ¿no? Y nuevamente, Carolina, este crecimiento se proyecta en relación al repunte de los precios internacionales, principalmente del oro, la plata, el zinc, el cobre, que son variables que nosotros no manejamos. O sea, que estamos creciendo al año 2021 no porque estamos haciendo las cosas bien, sino por una variable que no depende de nosotros, que es exógena, que son precios internacionales de estos commodities, ¿no? Pero aquí creo, Carolina, lo más importante, creo que cabe explicar algo evidente, pero que a veces no está visualizado bien por la población. Cuando se está hablando del crecimiento para este año, que se está proyectando de 8,5 por el Fondo Monetario, por el Ministerio de Economía 10%, se está hablando del crecimiento para este año, se está partiendo de la caída que se tuvo el año 2020. O sea, la recuperación en el crecimiento es con relación a la caída, ¿se entiende, no? Es decir, si fueron 10 puntos porcentuales de recuperación, significaría todavía un crecimiento negativo de menos 2,5 del PBI con relación a la situación anterior de la caída. Esa es la realidad. O sea, mejor dicho, que los 10 puntos de crecimiento, Carolina, es una recuperación que no nos acerca todavía al 0% de crecimiento. O sea, todavía nuestro crecimiento es negativo. Solamente en relación al sector público no financiero, la recuperación, Carolina, que llegó al 10,7% de caída, su recuperación será lenta y llegará a menos de 1% en el año 2030. En el año 2030, o sea, ¿Todavía el 2030? según información del marco macroeconómico multianual, ¿no? Que es el último documento que tenemos, ¿no? O sea, ahí Más o recién menos, estaríamos en números sí, azules. sí, en realidad hay variables que las vamos a seguir comentando, pero más o menos te estoy contando cómo es el contexto de acuerdo a lo que, del tema de endeudamiento, ¿no? Y cómo nuestra situación ha aumentado el déficit fiscal y cómo es que por ese déficit fiscal nosotros estamos aplicando una política fiscal, digamos, no tan expansiva del gasto, porque habría que verlo, sino que nos estamos endeudando y estamos graduando un poco el fondo de estabilización fiscal que nosotros ya teníamos, ¿no? Ese es más o menos en forma así un poco general, Carolina, el panorama, tratando de explicar tu pregunta, ¿no? Okay. Enrique, ya que estamos hablando del tema de la economía, como sabemos, el Perú tenía una economía sólida por varios años, hasta antes de esta crisis, ¿no? Que llega la pandemia. ¿Nos podrías relatar un alcance de esta solidez económica? Claro que sí, Carolina, por supuesto. En forma también sintética, porque son temas extensos. eh, ha sido el convencimiento, lo que tú dices, ha sido el convencimiento por varios años de que los fundamentos eran sólidos de la economía peruana, nos librarían de cualquier ataque o shock financiero, crisis que pueda presentarse, ¿no? Y yo solamente quiero en forma muy resumida, Carolina, mencionarte algunos antecedentes que se inician de las reformas que se inician en los años 90, en realidad, ¿no? Auspiciados por el consenso de Washington, las reformas que tenían que modernizar el Estado tenían tres fases. Yo creo que esto es importante decirlo, Carolina, contarlo para toda tu audiencia. Primero, reducir el Estado, vender parte de los activos, hacerlo más eficiente y transparente y finalmente mejorar la calidad de bienes y servicios a la sociedad.
eh, además de sentar las bases para un crecimiento sostenido, con un Estado eficiente, con un Estado más ligero, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero yo creo que, Carolina, a la luz del tiempo transcurrido desde los años 90, se cumplieron solamente la primera fase de estas reformas, es decir, la venta de los activos del Estado, y se aseguró el cumplimiento del pago del servicio a la deuda, ¿no? La deuda externa, terminando con las deudas de corto plazo, que eran las más onerosas, con los intereses más altos, el Plan Brady, que fue uno de los últimos programas de deuda que todos los países, a excepción de Argentina, en esos años cumplimos, ¿no? Se redujo el tamaño en parte, el tamaño del Estado, pero sin una planificación. Y después de años tuvo que nuevamente volver a crecer el Estado, con nuevos ministerios, por la ausencia de este en atender necesidades del país que se reclamaban políticamente. Pero no se llegó a mejorar sustantivamente, ni se logró, Carolina, hacer más eficiente y transparente al Estado. Y los bienes y servicios que se debieron mejorar en realidad nunca se lograron. Y eso principalmente porque no se hace en el Estado una gestión orientada a los resultados. No se hace evaluaciones de impacto. Nosotros no podemos saber que el Estado es más eficiente, que se llega al ciudadano, que la calidad de servicios genera valor público, que hay un cumplimiento, que hay una buena imagen hacia la sociedad del Estado, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que no se cumplió, ¿no? Y aparece la Y informalidad también, ¿no? aumenta enormemente la informalidad, lo que dices es muy cierto, ¿no? A nivel de niveles macroeconómicos, en años de crecimiento que se tuvo principalmente, Carolina, fueron de entre el año 2002 y hasta el año 2014. Más de una década tuvimos de crecimiento sostenido. Entonces, básicamente, la situación, y como tú me preguntaste, la imagen de eficiencia del país estaba soportada en un crecimiento nuevamente que no dependía de nosotros, que era un crecimiento exógeno, ¿no? Hasta que los precios de los minerales en el año 2013, 2014 comenzaron a caer nuevamente y comenzamos a reducir. El Estado fue eficiente. Hay que verlo ahora sí, Carolina, analizando un poquito, mirando un poquito nada más las variables. El Estado fue eficiente en controlar el gasto público, no hubo déficits considerables, pero ahora se sabe que se contrajo más el gasto de inversión que el gasto corriente. ¿Qué cosa es el gasto corriente? El gasto corriente es el gasto de planillas, ¿no? Este más bien creció, el país fue eficiente en gastar más sin consideraciones de calidad del gasto. Cuando se venden los activos del Estado y se implementan las reformas del Consenso de Washington, te decía yo que se hicieron la primera ola de reformas, pero nunca se completó ni la segunda ni la tercera. El Estado se vendió activos, pero eso no quiere decir de que se redujo. Se redujo en una parte pequeña y gradual, pero que pocos años después comenzó a crecer nuevamente. Ya en los años 90, incluso 98, 99, 97, ya se estaba hablando de contratar nuevamente bajo otras modalidades como los servicios no personales, creo que eran, no me acuerdo exactamente. Terceros, servicio de terceros. Terceros Locación y de servicios no servicios. personales, locación de servicios, comenzó a contratarse nuevamente en el Estado y tuvo que, en los siguientes años, nuevamente implementarse algún ministerio que se redujo, ¿no? Que desapareció. Entonces yo te explicaba que el gasto de inversión se contrajo, pero no el gasto corriente. Fue más eficiente el Estado en reducir el gasto de inversión, que es calidad de gasto, y se aumentó las planillas, aumento de una política social, digamos, más asistencialista, en varios gobiernos. Carolina, que comenzó en los años 90 Programas de comedores, con vasos de programas de leche, comedores, de vasos de asistencia leche, social, de básicamente. asistencia social, básicamente, Carolina, en los años 90, pero que no eran, que no acumulaban muchos activos a la sociedad, ¿no? Que no generaba activos, y la inversión fue cayendo. El gasto de inversión, Carolina, fue cayendo a lo largo de los años. Tanto así que al año 2019, previo a la pandemia, en el sector salud nada más, Carolina, el avance del gasto de inversión programado fue de 23%. O sea, al terminar el año 2019, el gasto de inversión en salud
solamente se ejecutó 23% del gasto de inversión. Eso, pues, de repente ha sido el nivel más bajo en América Latina nuevamente, pese que seguíamos en América Latina a esos años ya 2018-2019 como uno de los países que gastaba menores recursos destinados a la salud, ¿no? Claro, y habían Entonces, informes de las Naciones Unidas que decían que nosotros no éramos elegibles de apoyo humanitario porque se supone que nosotros éramos un país no pobre, ¿no? Entonces, claro, las un país de ONGs ingreso medio, empezaron a desaparecer. claro. Claro, eso ya comenzó a suceder en los años 2000 porque justamente, como tú bien dices, éramos países de ingreso medio, ¿no? Países de ingreso medio ya no se les da esa asistencia, ¿no? Eso explica también, bueno, yo te contaba la situación del manejo económico y el tema fiscal, que también puede explicar los resultados de la pandemia en el año 2020, ¿no? Por la situación del sector salud, en infraestructura pésima, ¿no? Nunca Pero también en calidad de invertimos en servicios infraestructura en salud. O no sea, se ¿qué pasó invirtió ahí? O sea, en los calidad, gobiernos no en calidad de pensaron. servicios, en capacitación del personal médico y de enfermeras, es decir, todo el sistema de salud pública fue fatal. Pésimo, sí. Solamente, este es un tema bien grande, Carolina, Sí. solamente para comentarte con relación a lo que tú dices de los hospitales, se construyeron hospitales, pero no se hizo con un criterio de planificación, porque de repente había hospitales de tercer nivel en una región y se necesitaba en otra, pero no tenía los recursos y políticamente se necesitaba infraestructura y se hacían hospitales de tercer nivel y infraestructura que prácticamente se replicaban para poblaciones que estaban casi cerca y había otros lugares donde no había acceso a servicios sanitarios de calidad o de por lo menos diferentes niveles. Solamente para comentarte la pregunta que tú me haces de la imagen y de cómo estaba la economía, ¿no? Se han venido dando las políticas, no se vinieron dando las políticas más adecuadas en los últimos años, especialmente en este año 2020, ¿no? Y la calidad del gasto público no fue para nada buena, y eso es lo que necesitamos ahora precisamente en esta crisis sanitaria, ¿no? Y las políticas contracíclicas, que es otro tema, tampoco fueron hechas. ¿Qué cosas son las políticas contracíclicas para tu auditorio, Carolina? Solo en forma muy rápida. Quiere decir de que cuando nosotros tenemos crecimiento en la economía, el gobierno debe ahorrar para gastar, como dicen, cuando estén las vacas flacas, ¿no? Cuando las vacas están gordas, Guardar pan para ahorramos, mayo. claro, guardamos pan para mayo y gastamos cuando hay una contracción de los ingresos ¿Y qué y se hicimos? logra. ¿Guardamos pan o no guardamos El nada? resumen, el resumen de esas políticas contracíclicas, Carolina, es de que se contrajo el gasto y creció un poco las reservas de contingencia, pero sacrificando la inversión, lo más importante. Y no se sacrificó el gasto corriente, aumentó el gasto corriente, aumentaron las planillas, aumentaron gastos conectos. Hay gastos en el Estado, Carolina, ahora hablando de este tema, para no ser que tienen que ver incluso con la imagen institucional de las organizaciones del Estado, porque como no están bien vistas, necesitan hacerse publicidad para estar bien vistas. Entonces hay gastos del Estado en muchas cosas y hay gastos que en realidad no deberían hacerse, ¿no? En resumen, estuvimos en azul, pero la economía fue muy frágil. No se logró fortalecer y generar, digamos, espacios de crecimiento sostenido, ¿no? Igual de reducción de la pobreza, la atención, como tú bien dices, que se dio de política social no fue sostenible y en realidad se puede ver la precariedad de la economía, Carolina, solamente lo vamos a decir rapidísimo, se puede ver también en la población. Cuando comienza la crisis, rapidísimo cae la población. Al año 2021, Carolina, más o menos tenemos aproximadamente, se está hablando de más de 3.700.000 personas que están saliendo supuestamente digo yo, de la clase media. En realidad nunca entraron a la clase media y en realidad nuestra economía tuvo poblaciones pobres, precarizadas, que en algún momento crecieron por un nivel de ingreso monetario, porque en nuestro país se medía solamente temas de ingreso monetario para medir temas de pobreza, y por temas de ingreso momentáneo, la población sube su nivel de ingreso, pero cuando pierdes el empleo, cuando entras en crisis, como se ha entrado el año 2020, y si no tienes las fortalezas, si no tienes la educación principalmente, y si no tienes la salud y no tienes activos
es difícil mantenerse en eso. Entonces tenemos que poblaciones, millones de habitantes que supuestamente habían salido de la pobreza han regresado en este año 2021, más de 3,5 millones de personas, posiblemente los datos son mayores. Claro, Entonces ¿y esa es la nuestras realidad. reservas se fueron o todavía tenemos Nuestras algo? reservas internacionales, Carolina, se mantienen, pero ahí también hay todo un tema que tiene que ver con una dolarización, principalmente de las reservas internacionales, en tiempos de que hay una vulnerabilidad, digamos, a nivel internacional de esta divisa principal, ¿no? Que sigue siendo, pero que no es tan sólida, y la idea sería tener una canasta de activos diferentes. Nuestras Mm. reservas internacionales están por el orden de los 70. A este mes de junio están por el orden de información del Banco Central de Reserva de la semana anterior, por el orden de los 75,000 millones de dólares. Pero hace solamente un mes estaban en 77,500. Eso te puede Ah, dar bien. la idea de más de 2,000 millones, la fragilidad y la vulnerabilidad de una situación volátil a nivel internacional en este momento del movimiento de los capitales y de los activos. Y nuestra posición de reservas internacionales, que si bien sigue siendo importante, es frágil en cuanto a que estamos arriesgando todo principalmente a un activo que es el dólar, y que nuestra economía, como sabemos, está dolarizada, ¿no? A nivel de nuestro país, ahora solamente para comentar lo que me comentas ahorita en este momento, solamente hablando de la región, el dólar ha subido en la región, en países como Perú y Colombia, con una mayor tendencia sostenible en el Perú los últimos tiempos, en los últimos meses, ha venido aumentando. Y en países como México y Argentina, bueno, en México y Argentina ha caído, ¿no? Ha venido cayendo, y especialmente esto favorece un poco a la Argentina, porque Argentina está en una situación de endeudamiento terrible, más del 90% ya del PBI es deuda. Entonces es una situación bien Wow. vulnerable. Pero Sí. solamente para hablar, Carolina, de tu última interrogante, esa es la situación. Tenemos reservas, pero es frágil porque es muy volátil la situación para apostar y no tener, digamos, como se dice, un portafolio de activos de inversión para tener reservas, digamos, en activos como el oro, que es un commodity que está subiendo en este momento. No está compuesto nuestras reservas internacionales en una fracción minoritaria nada más por reservas de oro, ¿no? Básicamente eso para Sí, contestar. como estábamos hablando de la solidez económica, uno siempre relaciona la solidez con la minería, ¿no? Como un ingreso que siempre está ahí en lo que es la distribución de la riqueza. Entonces, como un país productor, ¿no? De materias primas. Eh, Sí, entonces, Carolina, ¿qué pasa solamente con sí, esto? sí, solamente para completar esa interrogante tuya, ese es el problema, ¿no? Somos un país que no hemos hecho una diversificación productiva y no hemos cambiado la matriz productiva, y dependemos de precios internacionales, ¿no? Una situación de que felizmente en este momento están subiendo nuevamente los precios del oro, está subiendo el zinc, información última, el cobre también, un poco menos, pero también la plata está subiendo. Entonces nosotros que producimos esos minerales, estamos de alguna manera recuperando, y el crecimiento que se habla de 10%, de 10 puntos porcentuales, que como yo te decía, no es recuperación, ni siquiera es llegar al 0%, ¿no? Están explicados principalmente por ese aumento, por esa recuperación que puede significar y que significará para nuestra economía el nuevo repunte de los minerales a nivel internacional. Enrique, sobre las políticas públicas que incluyen las políticas económicas y sociales, ¿cómo han impactado en la población antes y especialmente en esta crisis sanitaria? Carolina, sí, tu pregunta, voy a tratar de hacer un comentario, digamos, de un tema amplio, ¿no? Tratando de sintetizar y hacerlo en forma sencilla. Comentaré primero que en forma resumida las medidas tomadas desde la economía para tratar de sostenerla en el año 2020. El Ministerio de Economía implementó un paquete de medidas económicas que se llama el programa Reactiva Perú, ¿no? Con el objeto de, digamos, de limitar e impedir que la población económicamente activa, que estaba en actividad en ese momento, que se detenga y que pierda su empleo, ¿no?
que no quedase desprotegida y se dé una continuidad de la contratación de esta, ¿no? Y no se precarice más el empleo. Este, digamos, objeto principal no se cumplió. Se implementó un crédito, Carolina, en forma bien rápida, bien sucinta, te voy a contar para que tu auditorio lo conozca, cómo fue el programa Reactiva Perú. Se implementó un crédito de 60.000 millones para este fin, y según información del mismo Ministerio de Economía, solo para el primer tramo, las 71.000 personas jurídicas y naturales que recibieron los primeros 25.000 millones, con garantía del Estado en un 98%, esto hay que decirlo, y del sistema financiero, Carolina, en el 2%, para la primera fase del programa estatal. En realidad, la garantía del Estado cubre el 98% y el sistema financiero cubre el 2%. Por esta participación, el sistema financiero, por este 2%, el sistema financiero coloca los créditos con la discrecionalidad, no del Estado, sino del sistema financiero, que controló la expansión del crédito, ¿no? Ahora lo vamos a comentar. Al final, solo 975 empresas se llevaron cerca del 40% de la cifra total. Y digamos que cuando se creó el programa, el gobierno sostuvo que el objeto era, digamos, ayudar a los empleadores para que no se vean afectados debido a la crisis y no cierran las empresas, los pequeños negocios, las medianas, que vamos a decirlo, Carolina, a nivel de pequeña, mediana y microempresa está concentrado el 90% de la PEA económicamente activa formal, ¿no? Entonces, era necesario tomar la medida en realidad, ¿no? Sin embargo, si bien las micro y pequeñas empresas favorecidas con los créditos representan, digamos, el mayor número, ¿no? La cifra, digamos, global de beneficiados, la concentración de los préstamos más fuertes acabaron en poder de las compañías más rentables. Y lo peor fue que se orientó a empresas que están vinculadas incluso al negocio financiero, ¿no? Entonces, Solo las fueron microempresas, algunos nada más. sí. Se beneficiaron algunos. Eso fue porque el sistema financiero tuvo el control, Carolina, y la discrecionalidad de orientar los recursos, ¿no? Las microempresas, por ejemplo, para decirlo con cifras, con ingresos hasta de 52.000 soles, recibieron el 3% de los préstamos entregados por Reactiva Perú. Mira, las microempresas que tenían ingresos hasta de 52.000 al mes consiguieron el 3% de los préstamos. Las pequeñas empresas con ingresos hasta de 590.000 soles accedieron al 20% de dichos fondos. Y las medianas empresas con ingresos hasta de 805.000 apenas alcanzaron el 4%, cuando la mediana empresa también es importante, porque también está concentrada en la mediana empresa y en la microempresa una parte importante de la PEA. En tanto que las empresas grandes, Carolina, que reportan facturaciones mayores de ahí para arriba, X facturaciones, acabaron recibiendo alrededor del 71% del programa estatal, ¿no? Entonces, de los beneficiarios de Reactiva Perú, 16.592 también fueron personas naturales que recibieron este préstamo, entre 500 y 6.4 millones de soles. Entonces, de acuerdo al mismo ranking que se hizo en el año 2020 del top de las empresas, entre los beneficiados con los créditos más altos de Reactiva Perú se encuentran aparte de las 92 empresas más grandes, ¿no? 55 grupos económicos del sistema financiero, Carolina, recibieron gran parte, más del 70% de este programa. Entonces, eso te muestra también cómo se ha manejado y cuál ha sido el impacto, Carolina, eso hay que decirlo, durante el año 2020 de la crisis sanitaria, porque no fue una redistribución pareja. Y ahora tengo que decir, Claro, con relación a no esto, fue Carolina, equitativa. no fue equitativa, no Claro, y solamente los los que pequeños, necesitaban más, ¿no? Las pymes, los pequeños empresarios que las sí la empresas que sudaron, estaban necesitando urgente el dinero y nunca les llegó. Y eso fue hubieron muchas quejas, muchos reclamos, pero al final nadie le claro. respondía. Con relación a esto es bien grave, Carolina, es solamente decir solamente decir que a este momento nuestra economía
Y bueno, no solamente en nuestro país, pero especialmente en nuestro país, si bien ya en América Latina es la región más desigual del mundo, este tipo de medidas y esta situación que estamos viviendo en el año 2020 y lo que va de este año, están aumentando esa brecha. O sea que se está aumentando los niveles de inequidad, Carolina, y se está empobreciendo más a la población y está produciendo también gente millonaria, más ricos, ¿no? Que están precisamente vinculados, Carolina, al sector financiero, al sector farmacéutico, al sector de la empresarial y a las grandes empresas que no pararon en época de crisis, vamos a decirlo también, de alguna manera tengo que decirlo, las empresas vinculadas al sector sanitario, al sector farmacéutico y las empresas financieras y los negocios vinculados a la inversión extranjera directa, que es el tema de la inversión minera, y a nivel de servicios, lo que no paró también fue los grandes centros comerciales y el delivery, ¿no? Principalmente de los negocios grandes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estamos precarizando más con las medidas económicas, estamos precarizando más la economía, ¿no? Es asombroso que esto es algo que de repente no está siendo muy tocado por los medios de comunicación, de información, y no se dice mucho, ¿no? Este es un tema que tendrá que dedicarse mucho detalle, ¿no? Claro, y las medidas Por ejemplo, dictadas por el gobierno desde que inició la pandemia de sí, hacernos quedar en las casas hizo que nuestra economía se vaya hasta el suelo especialmente Carolina, y, sí, y al final simplemente era mejorar las medidas de protección y salud y nada más, ¿no? Tal sí, sí, como sí, se está haciendo ahora. efectivamente. Y es precisamente eso lo que produjo resultados en el año 2020. Yo creo que si en algún momento Carolina tiene que investigarse esto, es precisamente el año 2020 que tuvimos esos resultados tan terribles, ¿no? Donde pese a que se tomaron estas medidas económicas y sanitarias, no solamente se vino la economía al piso, sino que en temas de contagios creció, porque como yo te decía, hay una relación y hay una simbiosis entre economía y salud. Entonces, no va, más bien se va a aumentar la afectación a la población, se va a aumentar por los dos lados, por el tema económico y por el tema sanitario. Esto pasó lamentablemente en el año 2020, ha sido bien triste. A este año, Carolina, el tema de la reprogramación de los créditos para Reactiva Perú, tengo entendido que se está haciendo una reprogramación de los créditos para que tengan plazos más largos nuevamente y está sujeta a evaluación que haga el mismo sistema financiero, que es juez y parte, porque muchas de las empresas que han recibido los recursos están vinculadas al mismo sistema financiero, ¿no? A los mismos bancos que están direccionando el crédito, que es el crédito de Reactiva Sí. Perú. Entonces, todo eso les están dando nuevas facilidades, pero yo creo que en el mediano plazo ese es un crédito que no se va a pagar, creo. Me parece que no se va a cancelar. Y a Pero nivel bueno, de la eso es región, ¿cómo estaría estas políticas contrastadas, ¿no? a nivel de la región, la misma pregunta, el impacto de las medidas que se tomaron. Yo creo que hubo diferencias. Y la prueba está, Carolina, la prueba de las diferencias está precisamente en la caída del PBI, ¿no? En América Latina se ve que nuestro país es el país que más cae. El país que más cae, y en el año 2020 teníamos una de las más altas tasas de contagio a nivel mundial. Ahora, por ejemplo, ha salido hoy día, creo he visto en el periódico, un dato de una tasa de mortalidad altísima, 185.000, que nos coloca, dice, en el Sí, quinto no lugar a lo nivel mundial, sabíamos. pero, que nos Recién coloca aparecen las en el cifras. quinto nivel, claro, en el quinto nivel a nivel mundial en cuanto a cifras globales, pero yo Sí, no sé, ni he de leído el detalle mortalidad. de la información, que si hablamos de proporción de nivel de habitantes por millón de habitantes, esa cifra de repente nos puede colocar más cerca al primer lugar, ¿eh? No sé, no he leído la información al detalle, pero solamente la cifra de cerca de 200.000, 187.000 personas es ciento una cifra ochenta mil, altísima. 180.000. Sí, es una cifra, 187.000 leí, es una cifra 180. altísima que nos coloca en el quinto lugar, pero dice, pero no sé si eso está analizado al detalle de cantidad de habitantes por país, porque si se analiza, si es una cifra global y se analiza por detalle, por cantidad de habitantes, podríamos estar nuevamente compitiendo por el primer lugar a nivel mundial. Entonces, Estamos esa es la comparados con situación. la India, imagínate. Esa es la situación, sí. Mm, Bueno, ¿cuál sería?
Enrique, tu mirada que tendrías para la economía a mediano plazo para el Perú y América Latina. Ya, Carolina, sí, y voy a hacer un esfuerzo de síntesis para hablar así en términos contextuales, porque es todo un tema también bien grande, bien amplio, ¿no? Vamos a decir que la región de América Latina sigue enfrentando muchos desafíos. Ha sido la región más afectada, como ya te he comentado, por la crisis sanitaria y las medidas que se obligó a tomar con relación a la pandemia. Te decía yo en antes una cifra, ¿no? 79% el nivel de endeudamiento, ¿no? A nivel del mundo, ¿no? O sea, la cifra que más ha aumentado, el nivel de endeudamiento, casi 80% del PBI, en la región es una de las pruebas de la situación en América Latina y de los desafíos, ¿no?, que tenemos en la región ahora. Ya en el año 2020, especialmente en el primer y segundo trimestre de ese año, con caídas en la región del orden del 0,9% negativo del PBI, el crecimiento más alto a nivel mundial, el caso del Perú solamente, como ya lo comentamos, cayó 12,5% del PBI primario y 18% del PBI de servicios, ¿no? El más alto. La salida y reapertura de las economías está asociada, Carolina, a vincularlo al tema sanitario, específicamente a un tema que está vinculado, Carolina, al tema de las vacunaciones. Entonces, solamente para hablar primero de América Latina, Carolina, te cuento que en el contexto actual está produciéndose un tema que tiene que ver con el financiamiento, y países como el Perú, con tres países más de la región que son Colombia, Chile y México y Perú, tenían una línea de crédito contingente del Fondo Monetario, una línea de crédito contingente de 130.000 millones, si no mal no recuerdo. ¿Qué quiere decir de contingente? Que nosotros teníamos libre de disponibilidad cuando la necesitemos. Pero todo el avance que estamos viendo con esta rapidez y con esta situación ya no nos pone en una situación tan ventajosa. Y el problema que estamos teniendo y que se está produciendo, Carolina, tiene varias aristas y es complejo. El tema de la salida, te decía yo, y la reapertura de las economías está asociado y se está vinculando en este momento al tema sanitario y específicamente a las vacunaciones y al retraso de las vacunas. Sobre esto solamente, Carolina, permíteme decirte algo que quiero, muy corto, pero me parece importante. Por temas vinculados a 5 o 6 laboratorios que tienen la aprobación global de la Organización Mundial de la Salud, los organismos creados para este fin a nivel mundial, se configura una suerte de oligopolio de la vacunación. Son estas 5 laboratorios, o quizás 6 con Johnson Johnson, si le autorizan, los que vacunarán a toda la población del mundo, ¿no? Entonces, la especulación multimillonaria por las vacunas ha hecho que las Big Pharma, ¿no?, que son los laboratorios estos, han disparado en primer lugar su valor en los mercados de capitales y en las principales bolsas del mundo, ¿no?, sin siquiera haber demostrado la eficacia de su producto, ¿no?, de sus productos, de sus vacunas, ¿no? Claro, Entonces, creo que la compañía AstraZeneca ha tenido algunos problemas y que en Estados y Unidos, varias, ¿no?, en en realidad, varios varias de países lo estas han sacado del empresas. mercado. Sí, no, en realidad están ahí, en realidad están, todavía está AstraZeneca entre estos 5 grupos de grandes, quizás han bajado sus acciones en este momento en las principales bolsas un poco, pero sigue estando y sigue siendo una de las grandes farmacéuticas que vacunarán a muchos países en el mundo, así AstraZeneca. Entonces sigue en el bolo, como se dice, ¿no? Lo que yo te decía, el retraso en la llegada de las vacunas también es lenta en las economías y está graduando de alguna manera la recuperación relativa de las economías. Como es que si hubiera, y nuevamente, Carolina, hay una relación entre economía y salud. Se está graduando la recuperación porque se está vinculando al tema de la vacunación ahora, especialmente en América Latina, por retraso de la recuperación y apertura de las economías. Mientras tanto se produce un aumento del endeudamiento nuevamente a las economías, siguen endeudándose. Por otro lado, el comentario que yo te hacía bien corto, que lo termino con este comentario, con esta reflexión, el aumento de los márgenes de maniobra para las farmacéuticas, para que las condiciones en las negociaciones que tienen con los gobiernos, vamos a decir, a puerta cerrada,
¿no? Presionados los gobiernos por la crisis sanitaria y negociando con los únicos que tienen el monopolio de terapias que aún no se ha probado la eficacia, te decía yo, ¿no? De sus tratamientos. Sin embargo, todo eso se configura en una situación sui generis y tremendamente eh, perjudicial, vamos a decir, para nuestras economías y no solamente para la población, porque incluso estamos en una fase de prueba. En realidad, la vacunación en este momento es la cuarta fase, ¿no? De la evaluación, de los resultados y de las bondades de la misma, ¿no? Solamente ese comentario, Carolina, sobre este punto puntual, porque es un tema bien álgido y bien preocupante también, que habría que analizarlo con más detalle y deteniéndose ya, dedicándonos solamente a ese punto, ¿no? Regresando a nuestro tema, a tu pregunta, a tu interrogante, Carolina, los retos para la región de América Latina y para el mundo en general, ¿no? Es la recuperación primero, ¿no? La recuperación, el crecimiento, para el caso de América Latina, los indicadores sociales han afectado mucho, ¿no? La misma Comisión Económica para América Latina nos estaba hablando de un aumento de la pobreza y una precarización y una vulnerabilidad de cerca de 300 millones de habitantes. Como yo te decía, Carolina, en nuestro país, salir de la pobreza en años de crecimiento más fue un espejismo y que no era sostenido a lo largo del tiempo. Entonces estamos viendo que hay una población vulnerable, entonces lo que obligaría a aumentar y a fortalecer las políticas sociales en los ámbitos de la salud, en educación, en el combate a la pobreza, dando asistencia y bonos para poblaciones de pobreza y pobreza extrema para estabilizar la situación social. Llega un momento que hay que hacerlo, ¿no? Porque la situación es tan grave y es un nivel de sobrevivencia. Y decíamos en antes, si tú te acuerdas, Carolina, cuando hablábamos del tema de inversión y hablábamos de la política social, que no se hizo política social sostenible que genere activos, porque lo más importante es generar programas sociales, pero que logren inserción de estas poblaciones en la sociedad. ¿Cómo se hace la inserción? Solamente para tocar también un tema que también es un tema, todo un tema, Carolina, que es un tema aparte. ¿Cómo se hace política social para generar activos? Se hace cuando se genera, por ejemplo, se mejora la calidad de los servicios de salud, cuando se mejora los indicadores, se reduce la desnutrición crónica, cuando se mejora la calidad de la educación. Entonces estás generando activos y estás logrando de repente insertar a la población en el mercado de trabajo. Esa política social, pero esa política social es una política de inversión en infraestructura con buenos proyectos, es una política de inversión en capital humano, y ahí entramos al tema de educación, Carolina, y al tema de salud, que son tremendos, donde tiene que hacerse investigación y desarrollo, donde no hay, no voy a decir absolutamente, hay muy poco, Carolina, en realidad. Entonces, es todo un tema Sí, este. sí. No lo podemos tratar en forma tangencial, pero es todo un tema, ¿no? Salimos de la pandemia con déficits elevados hasta que la economía, digamos, se vaya normalizando, se tendrá que hacer también una normalización de las finanzas públicas, ¿no? Para todos los países de América Latina, los cuales ya han mostrado diferentes niveles. Hay niveles también de recuperación, Carolina, en los países. Esos diferentes niveles de recuperación están vinculados precisamente a la solidez que tenía cada país. Yo me animo a decirte, por ejemplo, que Chile tiene mayores fortalezas, ¿no? En la región. Es uno de los países que ha tenido más fortalezas porque las reformas que se implementaron a nivel del gobierno han permitido eso de alguna manera. Y algunos otros, como Uruguay, Costa Rica, son situaciones particulares y sui generis, y quizás Brasil, ¿no? Que con todo su tamaño y su dimensión es un caso especial también para tratarlo, ¿no? Claro, y ahora Eh, que tú mencionas a Brasil, fue también uno de los países que tuvo mayor número de contagios y también de muertes, pero al mismo tiempo tiene una buena producción, ¿no? Como que no se cae tampoco. sí, ¿Cómo está Brasil? sí, Brasil es un caso muy especial. Si nosotros vemos todos los estudios previos que se hicieron en años previos de Brasil, era un país que se proyectaba y se proyecta quizás todavía aún, ¿no? En los próximos años para ser unos países líderes a nivel mundial. Ya estaba, no sé si te acordarás de los BRICS, ¿no? Que eran los países emergentes, desarrollados. Entre ellos estaba Rusia, China, Sudáfrica, la India y Brasil, ¿no? Esos 5 países, y Brasil en América Latina era el país emergente con ese nivel de potencial de crecimiento que no lo ha perdido en realidad.
se ha visto impactado en gran medida, pero es una situación bien sui generis y bien particular también la de Brasil, porque tiene fortalezas también, ¿no? Tiene algunas fortalezas también importantes, ¿no? Que también sería tema para tratarlo de repente. Solamente quiero tocar un tema que me parece importante con relacionado en América Latina, vinculado a esta crisis y a los impactos de la pandemia. En América Latina también es la región del mundo donde se ha perdido el mayor número de días de clase presenciales a nivel educativo, Carolina, en la escuela. Y a nivel, te estoy hablando, a nivel primario, secundario y terciario también, ¿no? Que es el nivel superior. Si ya antes de la crisis el nivel era bien bajo, vamos a decirlo, el acceso a la educación virtual ha sido y es un problema, parte de los problemas ya señalados de que no existe no solamente una regulación de la educación virtual formal, sino que se ha hecho en forma remota, todas las actividades se ha hecho trabajo remoto, ¿no? Se han venido dando en forma remota, es decir, en forma improvisada. Se puede confirmar así la continuidad de tendencias, digamos, estructurales, Carolina, de heterogeneidad en un contexto de una situación tan difícil. ¿Qué cosa es la heterogeneidad estructural? Es cuando no existe una especialización, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a mantener la informalidad en el Estado, con un decreto de urgencia dado el año 2020 en situación de la pandemia, se ha venido dando no solamente en el sector privado, con una precarización del empleo, porque si tú das una norma solamente de trabajo remoto, las empresas tienden a precarizar y rompen vínculos con los trabajadores y se establece una situación de trabajo, digamos, virtual, pero subcontratado, ¿no? En el sector público hacer eso es fatal también, ¿no? Y demuestra justamente lo que yo estoy explicando, la heterogeneidad estructural de nuestra sociedad, ¿no? En un contexto que estamos viendo que hay actores, stakeholders, Carolina, que están contentos porque no han afectado sus ingresos, el gasto corriente ha significado más una carga para el Estado y para toda la población, en realidad, ¿no? Entonces, hay unos que ganan, que son los menos, y que se va nuevamente, como decía Piketty, al 1%, que es más rico, y hay una inmensa cantidad de población que está en una situación de enorme vulnerabilidad en nuestro país, ¿no? Esto que desde ya en todos los sectores es grave, con mayor razón, yo te contaba el tema de la educación, lo es en el sector educativo, la prueba y la falta de preparación, ¿no? Y especialización en todos los niveles en el Estado, sin regulación ni utilización de estándares, además las posibilidades de acceso de los niños al Internet ha sido y es otra de las limitantes. Solamente, Carolina, quiero tocar el tema de educación porque me parece importantísimo. Terminar con una cosa muy pequeña, las brechas de educación y la interrupción que lamentablemente tienden a ser permanentes, quiero decirlo, en muchos niños y jóvenes de familias pobres, con padres de poca educación. Lamentablemente, esa es la continuidad de la pobreza estructural, ¿no? Es la continuidad justamente ¿por qué? Porque ya no tienen las sinergias y no tienen atención para volver a vincularse exitosamente en la educación, y si no tienen el ejemplo, y si no tienen las capacidades, las destrezas, para insertarse en programas o niveles educativos del nivel que sea. Estamos hablando de niños desde la pequeña edad hasta jóvenes, ¿no? Más aún que aquí los controladores de la educación, voy a decirlo de esa manera, Carolina, son buenos para controlar, para poner trabas, más que para facilidades de acceso. Me refiero, entre otros, a las limitaciones que les ponen a los niños y jóvenes que perdieron estudios y que por temas de edad pierden el contacto, pierden la vinculación y después tienen problemas incluso y que por la edad incluso tienen barreras para el tema educativo, ¿no? Es lamentable y eso principalmente, Carolina, sucede con las poblaciones precarizadas y por eso hablo de una brecha que muchas veces no se cierra y queda abierta, ¿no? Y eso es justamente su desarrollo, ¿no? Solamente quería terminar con eso, Carolina, porque me parece muy importante. Disculpa que me he extendido un poquito. No, Enrique, justamente de lo que hablabas y son algunas estrategias, ¿no? De educación. Tú sabes que estamos en una época electoral y ¿cuál sería tu recomendación, ¿no? Para el ganador, ¿no? Uno de los dos candidatos a la presidencia, bueno, ya va a asumir pronto, ¿no? Ya tenemos las elecciones ya en un par de días. Entonces, Claro, ¿qué tendrían que hacer ellos, no? Porque hemos visto muchas, eh, regalos, muchas promesas. populismo, entonces, Claro.
pero ¿qué realmente puedan hacer? O sea, de acuerdo a todo lo que están diciendo, ¿van a poder hacerlo? ¿Cuánto se va a poder hacer? Y más bien de todas las estrategias que hice, ¿cómo deberían de iniciar, ¿no? El gobierno. Sí, Carolina, esta es una buena interrogante. Eh, por lo que hemos comentado, los márgenes de maniobra para cualquiera de los dos candidatos, que sea el que logre ganar, el que llegue, los márgenes son bien limitados, ¿no? Desde la economía. El desafío es grande para cualquiera. No podrán reducir los gastos para comenzar, Carolina, principalmente los gastos públicos vinculados a salud, a economía. Acuérdate de la reactivación y la caída en la educación, de la brecha que estamos teniendo. El gasto social, Carolina, acá hay un tema enorme, ¿no? El tema del gasto social, que está aumentando la población en pobreza extrema, y es un gasto corriente. A final de cuentas se convierte en un gasto corriente porque es un gasto rígido para la economía, pero que no genera una inserción de las poblaciones en la economía. Es gente muy pobre que tiene que sobrevivir, pero que, como te comentábamos hace un momento, hace un rato, cuando hablábamos del tema de la inversión, no ha sido una política social que genere activos, ¿no? Entonces, ese es un problema, y aquí vinculo dos cosas, Carolina, ¿no? Rápidamente, solamente un comentario: la política social y la política económica no pueden ir por carriles separados. La calidad del gasto público estará asociada al impacto y estímulo que significará en las personas. La inversión en el estímulo del gobierno a través de ayudas para la salud, la educación, proyectos que tengan impactos. Yo te decía, por ejemplo, el tema de la salud, si se hace, se vincula y se reduce los niveles de desnutrición crónica infantil, si se logra insertar a los niños en la escuela, pero no solamente insertarlos, sino mejorar la calidad de la educación, eso implica infraestructura, implica capacitación a los docentes, implica todo un contexto, ¿no? Entonces, todo este gasto, que es gasto social y que también es gasto, y que es gasto de inversión también, no se puede contraer, va a tener que implementarse en estos tiempos. Entonces, por eso te decía yo, es bien difícil la situación, es una situación sui generis, no se puede reducir los gastos por un lado, y por otro lado, eh, no tenemos aumento de ingresos por el tema de la caída en la tributación. Al no tener aumento de ingresos, por un lado, solamente hay dos salidas, ¿no? El tema del endeudamiento, y yo creo que una reforma o un tema importante que tendrían que abordar cualquiera de los dos candidatos, yo no sé si en el discurso lo han dicho, que es el tema de una reforma tributaria. Es importante implementar una reforma tributaria que lo haga más progresivo, ¿no? Que mejoremos la calidad de los ingresos tributarios, ¿no? Porque yo no sé si te lo comento rapidísimo, ya hemos alargado un poco, comento rapidísimo. El principal problema es de que nosotros teníamos, ya te comentaba, la mayor caída también de ingresos tributarios al año 2018. Teníamos una presión tributaria bajísima también, ¿no? El promedio de América Latina. Entonces, ha venido cayendo en nuestro país los ingresos tributarios en los últimos 10 años, y especialmente desde que la economía comenzó a desacelerarse, pero ya antes, incluso desde el año 2010, por varios motivos. Uno de ellos son vamos a decirlo así, más que la evasión, la ilusión tributaria, que es una forma de evasión. La ilusión tributaria es una evasión, digamos, formal, ¿no? Es, digamos, una planificación financiera que le permite a las organizaciones, principalmente grandes, las empresas principalmente transnacionales, hacer ingeniería financiera o una planificación financiera que les permita evadir el pago de tributos. También ha habido beneficios tributarios por políticas, digamos, regresivas de nuestra política fiscal, ¿no? Que se ha habido, digamos, en los últimos 10 años, nomás antes de la pandemia, Carolina, si no me equivoco, la cifra, cerca de 159.000 millones en beneficios tributarios a empresas grandes, ¿no? Entonces, ese es un tema. Aparte de los contratos de estabilidad tributaria a empresas que han mostrado incremento en las ganancias en los últimos 10, 15 años, han tenido incrementos de rentabilidad, sin embargo, por los contratos establecidos pagaban menores tributos. Pero principalmente, hacer más progresivo la tributación, Carolina, solamente para explicarlo al público, quiere decir lo siguiente, que si nosotros pagamos
en forma indirecta a través del IGB y no se hace, que son los impuestos indirectos, y no se hace principalmente a través de la ganancia empresariales, a las ganancias personales y a la rentabilidad de las principales empresas que componen principalmente una parte importantísima de los tributos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas, primero es mantener un gasto, mejorar la calidad del gasto. Yo no sé cómo lo van a hacer. Hay que implementar cambios rápidos, hay que implementar reformas a la gestión pública para mejorar la calidad del gasto, pero también hacer una reforma tributaria. Es importantísimo, ¿no? Entonces, tienen que hacer que los recursos públicos que no pueden dejar de tener al mismo tiempo, tratar de producir un aumento, que no se produzca un aumento muy grande de la deuda. Ese es otro de los temas. Si logran cualquiera de los dos candidatos mantener una calidad del gasto, mejorar la calidad gradualmente, eso es difícil hacerlo, pero es mejorar esa calidad del gasto y hacer una reforma fiscal para aumentar el nivel de ingresos, en un segundo momento podríamos estar hablando, estaríamos hablando ya de la recuperación y de la reactivación económica, ¿no? Y de las medidas que tendrían que tomarse, como la diversificación productiva y otras medidas en el mediano y en el largo plazo para afrontar el futuro de la economía de nuestro país, Carolina, en una situación de un contexto mundial y regional bien difícil, Carolina, que nos configura una situación en los próximos años no tan buena tampoco, y que va a depender de cada uno de nosotros, de ponerlo mejor, y también del gobierno que entre, ¿no? Vamos a ver, esa sería en síntesis de alguna forma la respuesta, Carolina. Te agradezco por las preguntas. Gracias a ti, Enrique. Más bien, una de las medidas que tú me estabas diciendo de la recaudación de impuestos, creo que escuché a ambos candidatos hablar acerca de la informalidad, de que querían pasarlos a ser formales para que se pueda haber una recaudación, pero claro, con un apoyo, ¿no? Y también, bueno, me parece que algunas empresas, como Telefónica, por ejemplo, le condonaron la deuda o tiene deuda, ¿no? Que quizás Sí, nos sí, sí. ayudaría Sí, bastante sí, si pagase y otras empresas también, ¿no? sí. Para ver esta recaudación de impuestos. Claro, sí, sí, solamente para terminar, Carolina, comentar lo que tú has dicho me parece muy importante. Cómo formalizar a gran parte de la población económicamente activa que se mueve en la formalidad. Y justamente los proyectos de inversión en el sector público y también en el sector privado ayudarían a eso con un plan de diversificación productiva, generando clúster, generando eh, empoderamiento a nivel empresarial, microempresarial de la mediana empresa, pero con proyectos de desarrollo, con proyectos largos de varios actores para empujar el desarrollo y la formalización, ¿no? Pero eso es todo un reto y es eso precisamente lo que tú has dicho es lo que necesitamos en el país. Te agradezco bastante. Gracias. Más bien, muchas gracias, Enrique, por haber estado en este espacio. Te hemos tomado bastante tiempo. Es que realmente el tema de la economía, no solamente en el Perú, sino lo estamos viendo a nivel de región, de Latinoamérica, es bastante. Entonces, quizás en algún otro momento nos vamos a encontrar para ver Con la otros mayor, temas, claro, ¿no? Como por decir, nos hemos sí, quedado cortos, o sea, hemos tenido bastante tiempo, pero igual, o sea, son tantos temas que nuestros seguidores de toda América Latina sí, necesitan saber de sus países, ¿no? Me sí, encantaría quizás saber de Argentina, de Chile, lo que pasa con la situación también política en Chile, si sí, con la mayor mejorará de disposición. Argentina Sí, también, ¿no? Carolina, sí, con la mayor disposición para en algún otro momento tocar estos temas y de repente verlos con detalle o de repente ver alguna de las economías de América Latina que también las conocemos un poco y tener un panorama general y formar opinión, que es importantísimo, formar opinión y formar ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía empoderada. Muchas gracias, Carolina, te Gracias a agradezco nivel de la por... región. Ok, Gracias, muchas gracias. Entonces, gracias. eso es todo Hasta por luego. ahora, amigos, y síganos, nos den like por Facebook y también estamos en YouTube. Adiós.